Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Empezamos con una iglesia nueva. Nos corresponde hoy estudiar la iglesia de Sardis. Es una enseñanza muy bonita. Espero que ustedes la tomen porque ya llevamos ¿cuántas? 5, ¿verdad? Y es importante, hermanos, estudiar el libro del Apocalipsis. Aunque sea el último, no es el menos importante, es el más importante en estos tiempos que estamos viviendo, porque el libro de Apocalipsis a nosotros nos está revelando el futuro y tenemos que aprender de muchas cosas que nosotros sabemos que necesitamos conocer. Así es que espero que sea de gran bendición, así como fueron las primeras 4 iglesias, el mensaje a las 4 iglesias, que este sea de provecho para ustedes. Amén. Amén. Quisiera que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Ya tenemos. Bueno, ya se arregló el problema. Ok. Apocalipsis capítulo 3, ahí lo tienen. Del verso 1 al 6 lo vamos a estar viendo en todo el proceso de la enseñanza. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Qué dice? ¿Qué tienes? Qué triste, ¿verdad? Que el Señor le diga a la iglesia: ¿crees que estás viva? Pero en realidad, ¿qué? Estás palmada. Estás fría. Qué triste, ¿verdad? Pero es una llamada de atención para nosotros. Nosotros tenemos que cuidarnos de no estar muertos espiritualmente, hermanos. Eso pasa, le pasa a muchos cristianos y tal vez a nosotros nos ha pasado en alguna etapa de nuestra vida, que decimos: soy cristiano, me congrego en tal lado, pero en realidad los frutos que estamos dando son frutos de muerte y no de vida. ¿Por qué? Por cómo hablamos, por cómo actuamos, por cómo nos comportamos. Entonces son más frutos negativos que positivos. Y eso es lo que el Señor no lo baja. Y siempre llama la atención a las personas y le dice, es que yo conozco tus obras. Usted y yo podemos engañar a mucha gente, ¿verdad? Pero a Dios no se puede engañar. Dicen por ahí que a Él no se le puede meter un 10 con hueco. Dios no puede ser burlado. Entonces, si el Señor nos está diciendo, Él conoce nuestras obras, no es para que nos dañe a nosotros ni para que nos humille o nos ofenda. Es para corregirnos, hermanos, porque Dios es un buen papá. Y si nos tiene que reprender duro, nos va a reprender duro con tal de salvarnos. Amén. Y como estábamos hablando ayer, pues los líderes, los padres, las personas que tienen un cargo como padres y madres espirituales, con eso Dios quiere tratar. Y a la iglesia de Sardis le estaba diciendo: tú crees que estás viva, pero yo que todo lo conozco y que todas las obras tuyas las veo, las conozco y las peso, yo sé quién eres. Yo sé quién eres tú. Y ahí es donde nos baja a nosotros la peseta, ¿verdad? Qué torta. Dios me conoce a mí. Dios sabe quién eres. Dios sabe quién soy yo. Dios sabe quién es el pastor Carlos. Dios sabe quién es la pastora Marta. Dios sabe quién es el pastor Randall. Pero Dios sabe quién es usted también. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: por sus frutos. Y cuando nuestros frutos son frutos que se han cuestionado, nosotros tenemos que saber: si el hombre sabe lo que yo hago porque lo demuestro, ¿cuánto más Dios? Y a veces uno se esconde del hombre y aparenta
ser una cosa que no es con el hombre, pero con Dios, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros en esta tarde, en esta noche aprendamos de lo que es nuestra vida en privado delante del Señor. Y dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Hay nombres muy lindos como en un título que nosotros tenemos, que se nos dice cristianos. Ay, es que es cristiana. Pero el fruto que da esa cristiana o ese cristiano no es el fruto que Dios quiere ver de nosotros. Por eso la iglesia de Sardis le estaba diciendo, tienes un nombre de que estás viva, pero estás muerta. Estás muerta. Y una persona muerta es la que usted ve allá afuera en el mundo. Se trata de que no la iglesia, ¿verdad? Sino los que están afuera, que están en fracaso, que están metidos en la inmundicia, en el desorden. Pero el Señor le está hablando hoy a la iglesia. Dice el 3, acuérdate. No, el 2, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Oiga, qué reprensión esta. Es decir, si ya estás muerta, iglesia, defiende lo que está vivo. Puede ser que algo está vivo, que todavía te quede algo con vida en tu vida. Qué triste, ¿verdad? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ayer estábamos hablando de que el Señor mandó al profeta Isaías para que le dijera al rey Ezequías, vas a morir, prepara tu casa, ordena tu casa, porque vas a morir. Y de verdad iba a morir. Nada más que el lloro y el lamento del rey Ezequías conmovió el corazón de Dios y le dio 15 años más. Pero hay cosas que nosotros decimos, las arreglo antes de que muera, porque definitivamente hay sentencia de muerte para nosotros. El mundo que nos rodea nos está diciendo siempre a nosotros, vas a caer, vas a caer, vas a caer. Y nosotros nos tenemos que mantener firmes. Dice, el 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado. Y yo les digo hoy a ustedes, vienen a la congregación para haber recibido, oído y guardado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y lo hemos atesorado también en el corazón. Cada una de las enseñanzas, de las predicaciones que nosotros recibimos, pues lo atesoramos en el corazón. Dice, arrepiéntete, si no que verás, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. No los voy a explicar porque esto se los voy a explicar luego. Dice el 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Ahora, hermanos, les voy a explicar lo último para empezar por lo primero. Esta carta a la iglesia de Sardis se parece mucho a las otras cartas. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es el final, que dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Qué responsabilidad para nosotros como predicadores hablar de parte del Espíritu Santo. Cuando el predicador habla de parte del Espíritu Santo es cuando no se desvía de la Biblia. Porque la palabra de Dios es la palabra fluida por el Espíritu Santo.
el Espíritu Santo le revela la palabra a todos aquellos que han tenido que intervenir en la Biblia. Y el Espíritu Santo elige qué es lo que se queda y qué es lo que no se queda en la palabra de Dios. Entonces es importante que cuando usted lea la Biblia, cuando usted estudie la Biblia, cuando usted escuche la palabra de Dios, sepa que esto no viene de una mujer ni de un hombre, viene de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros tenemos que guardar esta palabra, atesorarla en el corazón. Por eso para nosotros es muy importante el orden en la iglesia mientras se predica la palabra, porque esto es reverenciar la palabra y también respetar la palabra de Dios y su casa. Amén, hermanos. Entonces, dice la historia que más de 600 años antes de que se escribiera esta carta, Sardis había sido la capital del reino de Lidia, siendo una de las mayores ciudades del mundo antiguo. Sardis se había convertido en una ciudad comercial donde se extraía enormes cantidades de oro y era conocida por una de las ciudades más ricas de la historia. Era oro, mucho, entonces era muy rica este lugar. Sin embargo, en el momento de escribirse el libro de Apocalipsis, y que tiene que ver con la iglesia de Sardis, en aquella gloria del pasado, se estaba escribiendo una ciudad muy, muy rica, muy famosa. Y el pueblo de Sardis vivía así como con mucho orgullo. Usted sabe, cuando la gente tiene mucho dinero, muchas riquezas, también tienen mucho pecho, ¿verdad? Esa era la ciudad de Sardis. Había mucha gloria, pero una gloria que el Señor no estaba viendo, porque era una gloria que ya había pasado. Y solo de esa gloria, de las riquezas, quedaba el recuerdo, ya que el estancamiento y la decadencia se habían apoderado de ella. Entonces parecía que la facilidad con la que Sardis podía enriquecerse era la razón de ella, pero también era la debilidad. Estaba haciendo uso de sus glorias pasadas. Hay personas que han tenido mucho dinero y de momento caen. Y dicen por ahí que las alturas marean, ¿verdad? Entre más alta está la persona, más fuerte es el bombazo que se lleva cuando cae. Interesantemente, esta carta empieza exaltando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque número 1 dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. Le está diciendo a la iglesia: quien les va a hablar a ustedes ahora de lo que Dios tiene en el corazón es aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. Imagínese usted, nada más y nada menos que le va a hablar de parte de aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. Y en la Biblia se usa, usted sabe, el número 7 para presentar la perfección o decir que algo está completo. Y esto era la obra completa y perfecta del Espíritu Santo. Yo quisiera que vayan a Isaías capítulo 11, verso 1 y 2, para hablar de la perfección de nuestro Señor y nuestro amado Jesucristo. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retornará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. ¿Cuántos leyeron? 7 espíritus de Dios. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo en Jesucristo lo capacita para tener la sabiduría que él necesitaba tener para venir a la tierra. Y el primero que vimos fue el Espíritu del Señor. El Espíritu del Padre estaba en Jesús, empoderándolo para hablar a las 7 iglesias.
Número 2, estaba el espíritu de sabiduría. ¿Cuánto necesitaba Jesucristo para venir a ejercer su ministerio en la sabiduría? Nosotros tenemos que entender, hermanos, que aunque usted los pida, nunca los va a tener, porque Él es el único que es competente, que puede tener los 7 espíritus. Puede tener uno, le puede pedir al Señor 2, le puede pedir el Señor, pero Él solamente tiene los 7 espíritus. Solamente a Él se le han dado. El tercero dice que es espíritu de inteligencia. Usted ve a Jesucristo caminar por todo su ministerio, por todas las carreteras y todos los caminos, con sabiduría, con inteligencia, con revelación. Porque Él venía lleno, impregnado del Espíritu Santo. Él venía trayendo el Espíritu Santo. Y perdónenme la expresión, pero Jesucristo estaba haciendo humanamente, estaba representando al Padre y representando al Espíritu que no tiene cuerpo, pero estaba en Él. Entonces Él venía representando, traía esa inteligencia, esa sabiduría, esa revelación. Por eso los fariseos y los saduceos le decían: ¿cómo habla así? ¿De dónde tiene estas palabras? Y los impresionaba. Cuando en Lucas capítulo 4 dice que Él abrió el libro y se lo dieron a abrir en el libro de Isaías. Él dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar. Pero vino a predicar con sabiduría, con revelación, con entendimiento. Era impresionante. Se le quedaron viendo los maestros de la ley y dice: pero ¿quién es este? ¿Por qué? Porque Él no habla como cualquier hombre, Él habla con palabras de sabiduría. Hermanos y hermanas, hacemos una pausa muchas veces para hablar cuando no sabemos cómo hablar, para que salgan de mi interior palabras de sabiduría. Porque muchas veces, ¿verdad? Como decía mi abuela, hablamos a boquejarro y después nos arrepentimos de qué fue lo que dijimos. ¿Por qué yo dije eso? Porque para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Jesucristo venía con la revelación, con la unción del Espíritu Santo. Y solamente una persona con la unción del Espíritu Santo es sabia para hablar. ¿Cuántos dicen amén? Solamente cuando yo soy ungida y cuando yo tengo a mí se me ha salido a hacer una bocanada de esas, digo yo: qué pereza. No tuve sabiduría para hablar. Qué pereza, es como volver atrás y perder ya lo ganado. Porque el que me escucha va a decir: esa mujer es torpe para hablar. Eso que hablé no lo tenía que decir. Y muchas veces me he arrepentido, hermanos, se los confieso delante de Dios y de ustedes, por palabras que mi boca han dicho que no le dan gloria a Dios. ¿Y usted, hermano? Número 4 dice que Él está ungido con espíritu de consejo. Oh, hermanos, qué importante que es tener la unción del consejo. La unción del consejo. Yo recuerdo que desde que yo estaba muy niña, en mi vida, de aquella vida que viví, yo tenía siempre chiquitos y chiquitas que me decían: ¿qué tengo que hacer? Y yo no sé cómo, porque yo no entendía que yo era una mujer ungida para el consejo. Pero yo no sé cómo hablaba. Yo no sé si a usted le pasa eso, que le dicen algo y usted dice, y usted contesta y usted dice: yo no sé ni cómo me salió eso tan bonito. Es porque estás ungido con el espíritu de consejo. Agarre para su saco en este momento y diga: yo quiero ese. Yo quiero ese. Agarre para su saco conforme el Espíritu Santo se lo ministra. Porque si usted no tiene un espíritu de consejo, entonces ¿cómo vamos a ser líderes? ¿Cómo vamos a ser padres, madres?
¿Cómo vamos a pensar en pastorear una iglesia o una casa si yo no tengo consejo? Si mis palabras son palabras tercas, palabras vulgares, palabras majaderas. El consejo, hermanos, el consejo edifica, el consejo levanta, el consejo cambia, el consejo levanta, el consejo es algo maravilloso. ¿Usted por qué cree que la gente paga tanto yendo a los psicólogos? ¿Usted por qué cree que la gente paga tanto en los psiquiatras? Porque una palabra puede cambiar el corazón del hombre. Una palabra dulce es como bálsamo en la vida de una persona que está enferma, una persona que está necesitada, triste, atribulada. Y usted en ese momento, no importa los años que usted tenga, usted le puede decir: Espíritu Santo, dame espíritu de consejo, úngeme con un espíritu de consejo, porque yo sé que esta persona te necesita a ti a través mío. Y usted tiene que pedir ese espíritu de consejo para usted. Número 5, espíritu de poder. Esto es lo que caracterizaba a nuestro Señor Jesucristo, que venía ungido con un espíritu de poder, porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice la Biblia en Hechos que cuando ven el Espíritu Santo, lo primero que van a recibir es y déjame decirte algo: nosotros sin poder no podemos ejercer, porque ejercemos mal. Yo tengo que saber que en mí opera un espíritu de poder. ¿Poder para qué? Poder para predicar, poder para hablar. ¿Sabe qué hace el poder en la vida de un cristiano? Quita el miedo. Y nosotros tenemos miedo de hablar, tenemos miedo de actuar, tenemos miedo de ir, porque me falta poder. Me falta poder. Y la pregunta que surge es: pero si yo estoy ungida con el Espíritu Santo, ¿dónde está mi poder? ¿Por qué tengo tanto miedo de? ¿Por qué tengo tanto miedo de tomar decisiones? ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Será que no tengo poder? Y aquí hay una vocecita por dentro que le habla y que le dice: pues sí te falta poder. Poder es fuego, poder es fuerzas sobrenaturales, poder es hacer por fe aquello que el hombre dice no puedo hacer, pero Dios dice: si lo intentas, yo te ayudo. Si lo intentas, yo estoy contigo. Es que puedo hacer esto, puedes hacer todo aquello que te propongas hacer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Puedo hacer todo aquello que me proponga en el nombre de Jesús. Sí lo puedo. Sí lo puedo. Yo muchas veces estuve desafiando aún la empresa, la economía. Y muchas veces cuando iba a dar un paso más para adquirir un viaje, una casa, un vehículo, siempre daba un paso de fe. Estaba soltera, estaba sola, estaba muy joven y lo logré. ¿Sabe por qué? Porque todo aquello que usted se proponga en el nombre de Jesús lo va a obtener. El Señor dice que nosotros somos más que vencedores. El Señor nos dice que nosotros vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Es decir, que cada etapa de mi vida tiene un propósito y tiene un destino y tiene un tiempo. Dice la Biblia que yo voy de gloria en gloria. Quiere decir que mi gloria, la gloria en mí va aumentando cada día. No se va a estancar. Hoy yo tengo una gloria, mañana tengo otra, pasado mañana tengo otra. La gloria que está en mí, que Dios me ha dado, no se estanca. A veces no entendemos la palabra de Dios, hermanos, pero la victoria no se estanca. La bendición no se estanca. Yo tengo que estar viendo niveles de bendiciones en mi vida, niveles de victorias, niveles de glorias.
pero se tienen que manifestar cuando yo le abro la puerta, porque reconozco que el que me ha dado la gracia y el poder para recibir esa victoria y esa gloria es Dios. El Espíritu Santo está en mí y Él la convierte en poder. Él la convierte en gloria. Él la convierte en victoria. Y la victoria, un día de esto les voy a traer esa enseñanza, las etapas de la gloria de Dios en mi vida. Es volver a pensar diferente, a caminar diferente, a predicar diferente, a trabajar diferente cuando yo sé quién soy. Eso se llama identidad de reino. Porque cuando yo sé que tengo eso que Dios me ha dado, donde usted se encuentre, la atmósfera suya cambia por causa suya. Porque si usted está ahí, su entorno va a cambiar. Porque el Espíritu Santo hace un vallado alrededor de nosotros. Eso es lo que cargaba Jesús cuando vino en su ministerio. ¿O usted cree que el Padre lo mandó sin provisión? Mucha provisión, toda la provisión que tenía Él en el reino, lo tenía aquí en la tierra. Por eso a los apóstoles Él les dijo: no lloren, no sufran, ustedes necesitan que yo me vaya. Porque cuando yo me voy, entonces el Espíritu Santo se va a derramar sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque antes no lo habían visto, pero si ustedes esperan en ese aposento alto, ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando fue derramado el Espíritu Santo, una de las cosas que hizo el Espíritu Santo es que puso una corona de fuego sobre la cabeza de cada uno de ellos, como una marca, como una señal. Dios siempre marca los suyos, hermanos. Dios siempre los marca. Por eso Satanás quiere tomar el modelo del Señor y él va a marcar en la mano derecha o en la frente, porque es un imitador perverso. Y el Señor quiere que nosotros entendamos, hermanos, somos ungidos con poder. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. El espíritu que dice el número 6 es espíritu de conocimiento. Diga conocimiento. No hay nada más horrible que una persona ejerza un trabajo que le den y no tenga conocimiento para ejercerlo. Entonces la pregunta es del jefe: ¿y usted qué está haciendo aquí? No es cierto que usted tenía conocimiento, porque en el en el currículum usted puso que estaba capacitado para eso, pero aquí usted no da frutos. ¿Por qué? Porque le falta. Cuando yo no tengo conocimiento, hermanos, cualquiera puede jugar conmigo. ¿Han jugado con usted? Y es más fácil jugar con una persona que no conoce, ¿verdad? Y uno con así colmillo. Pero el espíritu de conocimiento se lo tenemos que pedir al Señor, hermanos. Tal vez no operen los 7 espíritus como estuvieron permanentemente en nuestro amado Jesucristo por el ministerio, porque Él era Dios y Él es omnipotente. Pero cuando yo estoy en una situación, es importante que usted le diga al Señor: Señor, yo para esto necesito el espíritu de conocimiento, Señor. Yo no quiero ser torpe, quítame la torpeza. Yo he hablado, hermanos, con el Espíritu Santo y yo le he dicho: Espíritu Santo, yo necesito que tú me quites la torpeza. ¿Sabe qué yo hago? ¿Sabe qué yo hago cuando oro? Yo me meto la cabeza en la almohada en un cuarto que tengo de oración ahí. Y yo le digo: Señor, dame sabiduría, porque aquí no hay sabiduría. Yo no quiero la sabiduría humana. Dame tu sabiduría, tu entendimiento. Revélame la palabra, Señor. Yo no me puedo atrever a venir aquí a hablar con ustedes, hermanos, si yo primero no me presento al Señor y le riego mi cerebro delante de Él. En una oportunidad me llamaron del hospital para ir a ver a un familiar mío. Lo había atropellado un camión y el golpe se lo llevó en la cabecita.
Él era el esposo de una sobrina mía. Y cuando yo fui a verlo, le tenían una venda. Él ya estaba muerto, ¿cómo se dice? Neurológicamente. Y yo lo fui a ver al hospital, al México. Y en la venda, por aquí se le salía algo. Y yo decía, ¿qué es eso que se le sale? Y me fui para donde estaban las enfermeras y le digo, yo creo que él necesita que le cambien la venda. Y yo recuerdo que una enfermera me abrazó y me dijo, ¿de qué eres de él? Le digo, la tía. Y me dice, no se puede. Y ya me explicó, que no les voy a decir por respeto a mi familia que me está viendo, pero yo le digo al Señor, esa materia gris que me diste, Señor, úsala en mí para poder predicar, para poder aconsejar. Porque qué importante, hermanos, que eso no esté solamente de adorno en la jupa, sino que cumpla un propósito. Que cuando yo sepa que hay una materia gris que Dios me puso para darme revelación o inteligencia, yo la puedo usar cuando yo predico la palabra de Dios, cuando estoy dando un consejo, cuando estoy abrazando a una persona en sus niveles de necesidad. Amén, hermanos. Dígale usted al Señor, Señor, esa mente que me has puesto, ilústrala, Señor, para darte gloria a ti. Y que cuando podamos abrazar, amar, dar, entregar, que nosotros seamos una generación de bichos raros, que nosotros, la gente nos diga, de verdad que usted es diferente. ¿Qué le hicieron ahí? Como me dijeron un día, ¿usted dónde se fue a meter? Le lavaron el cerebro. Le digo, me lavaron el cerebro, pero necesito que me laven toda. Necesito que me laven la mente, que me laven el corazón, que me laven los pulmones, que me laven toda, porque venía muy contaminada. Yo no sé usted, pero yo sí. Aleluya. Y el último, y termino con este, el espíritu de temor del Señor. Hermanos, quiero explicarles algo. El temor de Dios no es que usted le tenga miedo a Dios. El temor al Señor es respeto. El temor al Señor es servicio. El temor al Señor es que yo esté pendiente de que Él quiere que yo haga y mis oídos y mi corazón estén abiertos para su llamado. Amén. Que podamos tener temor de Dios. Que cuando yo tengo que servir a otras personas, yo tenga temor de Dios. Temor de Dios para no hacer lo que a Dios no le gusta que yo hago. ¿Qué es eso? Bueno, Dios lo que no quiere es que si a usted no le gusta que le hagan cosas malas y feas, no las haga. Amén, hermanos. Lo que no te guste lo que no te gusta que te hagan a ti, no lo hagas con otros. Que nosotros podamos decir, por el temor que yo tengo a Dios, me voy a retractar, mejor lo pienso, hablemos otro día, como mi esposo me dice a mí, hablemos en otro momento, por temor a Dios. Amén, hermanos. Espero que les haya bendecido esta carta. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy.